el tema de la diversidad, uno de los aspectos característicos importantes en México. He propuesto manejar el dato de la lingüística como un índice para entender la diversidad cultural. México es un país diverso culturalmente, con una gran diversidad étnica. Sin embargo, no es fácil establecer la magnitud de esa diversidad. Es interesante porque la vivimos cotidianamente, la percibimos. Sin embargo, cuando hay que explicar qué es esa diversidad cultural, tenemos una serie de problemas de diferente orden. El dato lingüístico es muy rico porque a través de él tenemos la certeza que los pueblos mesoamericanos tienen una presencia milenaria. Es decir, si hay algún vínculo que permita establecer una continuidad entre los pueblos contemporáneos y aquellos que registran la arqueología de miles de años, es el dato lingüístico. Y la lengua nos transmite el proceso de diferenciación y toda una serie de aspectos que son muy ricos, que son una beta de investigación en sí de una gran importancia. Ahora bien, a partir del dato lingüístico, yo soy etnólogo, me aproximo al dato cultural, con esto, cuál es la diversidad cultural en México. La manera que se describe en general es a partir del dato lingüístico. Decimos zapotecos, decimos mayas, decimos mixtecos, con un dato lingüístico, pero que tiene ya un referente cultural. De tal suerte que a través de la lengua podemos tener una primera aproximación, y lo voy a hacer para terminar y adelanto mi referente último de descripción, que es la comunidad. Es decir, de las grandes denominaciones lingüísticas y culturales, vamos a ir descendiendo hasta llegar a la que es la unidad básica de presencia, de reproducción de los pueblos mesoamericanos, que es la comunidad. Pero antes de eso quiero ir acotando mi reflexión para de alguna manera ir acercándome a que es mi sujeto, que es la comunidad. Yo soy especialista en el área maya y en etnografía del área maya. Por lo tanto, los ejemplos que voy a traer, algunos referentes, son de área maya. Entonces, creo que es también un espléndido ejemplo de diversidad cultural, porque lo que encontramos en los pueblos mayas mesoamericanos es una gran diversidad que comencemos a entender a partir de esta diversidad ecológica. Y creo que eso es una primera entrada. Ahora, la relación cultura-lengua, como dije, es compleja, no necesariamente la correspondencia, y quiero mencionar 3 regiones donde la lengua es solo un indicador, y lo que nos permite reconocer esta región es el dato cultural. Es decir, hay pueblos, por ejemplo, de las lenguas que se hablan en México, el náhuatl es la más importante. El país tiene el 10% de hablantes de lenguas indígenas. De ese porcentaje, el 20% es hablantes de náhuatl. Por lo tanto, el náhuatl tiene por lo menos 2 millones de habitantes, de hablantes, si no es que un poco más. Es una lengua muy dispersa, se habla en 10 entidades federativas, pero tiene una gran diversidad lingüística y cultural. El náhuatl se habla en la Huasteca, por ejemplo, se habla en la montaña de Guerrero, y si uno compara las culturas de los nahuas de Guerrero con los nahuas de la Huasteca, encuentra que estos nahuas de la Huasteca se parecen más al conjunto de los pueblos de esta región, que son el huasteco, el otomí, el tepehua y los nahuas. Si uno va a la montaña de Guerrero, donde se habla náhuatl, se habla mixteco y se habla tlapaneco, encontramos que esa población entre sí es muy parecida culturalmente, aunque lingüísticamente es muy diferente y son de familias lingüísticas diversas. Entonces creo que con eso quiero señalar que, si bien la lengua nos permite introducirnos a la diversidad cultural, es solo un referente que no necesariamente corresponde totalmente a las particularidades culturales. Como dije, el ejemplo que quiero usar es de los pueblos mayas. La primera gran división que se da en los pueblos mayas contemporáneos son mayas tierras altas y mayas tierras bajas. Y efectivamente la diferencia es: mayas tierras bajas son los pueblos en las zonas selváticas, toda la península de Yucatán. Y tenemos mayas tierras altas, que son los pueblos que están en Chiapas y en Guatemala. Tenemos una zona intermedia, que es las tierras bajas centrales, que están más vinculadas con el pueblo maya del norte. De hecho, la familia de lenguas que está en la parte de tierras bajas centrales es muy importante. Es el chontal de Tabasco, es el chol de Chiapas
y es el chortí de Guatemala, Honduras. Esta lengua es una franja que corresponde a los pueblos que originalmente controlaban navegación por toda la península y por la base de la península. Entonces tiene una cierta vinculación lingüística que ahora se ha diferenciado, pero que marca como un vínculo entre tierras bajas y tierras altas. Ahora, tierras altas, fundamentalmente pueblos que viven en zonas montañosas. Aquí es un esquema general de las lenguas mayas, que son de México, mayas tierras altas, que son de México y Guatemala. Yo voy a hablar dentro de esta zona de la región Tzeltal-Tzotzil, que está en el extremo occidental de la región, ya colinda con pueblo de habla zoque, fundamentalmente. Aquí tengo una referencia del número de hablantes de lenguas mayas que hay en México. Como ustedes ven, el maya yucateco tiene, en el año 2000, tenía casi 800,000 hablantes. Y el tzeltal y el tzotzil son las lenguas de mayor número de hablantes después del maya yucateco, con casi 300,000 cada una de estas lenguas. Las lenguas de la frontera sur tienen una característica muy especial, o sea, es Carjobal, Mame, Chu, Quechí, Zacateco, Quiché, eso principalmente, que están compartidas con Guatemala. Entonces, en México el número de hablantes de estas lenguas está reduciéndose, pero la mayor parte de ellos están en el lado guatemalteco. Con frecuencia se habla de que en México están desapareciendo esas lenguas, pero no del todo, porque realmente el referente más importante está en Guatemala. Pero esto habla de la enorme presencia de los pueblos mayas en el sureste del país. Es un dato más agrupado por regiones, ¿no? Quizá la región con mayor número de hablantes es la península de Yucatán. Y aquí hay un dato que también quiero mencionar al final de mi plática, si me da tiempo, que es el hecho de la dispersión de los hablantes de lenguas indígenas. Desde los años 70, 80 hay una migración a las ciudades, y la gente que llega a las ciudades en general reproduce muchos aspectos de su cultura y genera nuevas comunidades en el marco de lo urbano, que no pierden su contacto con los lugares de origen y por lo tanto expresan nuevas formas de diversidad de esos pueblos que son originalmente campesinos, pero ahora en un contexto urbano. Entonces, esto habla de que esta diversidad cultural y lingüística se está enriqueciendo, está viva, es dinámica.